En medio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que las Fuerzas Armadas puedan realizar tareas de seguridad pública hasta el año 2024, esto con el objetivo de disminuir el crimen en el país. Pero si el Ejército y la Marina llevan más de una década en las calles, ¿qué cambia? ¿Qué funciones podrán realizar? ¿Por qué sorprende que AMLO haya tomado esta decisión? Y sobre todo, ¿este decreto confirma la militarización del país? Te explico. Primero es importante recordar que la participación militar en temas de seguridad nacional no es un tema nuevo para México. Sin embargo, para Daniel Vázquez Valencia, doctor en Ciencias Sociales e investigador de la UNAM, el acuerdo publicado esta semana en el Diario Oficial de la Federación es la institucionalización de lo que ya existía. Verás, las Fuerzas Armadas están en las calles desde hace 14 años. Durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, específicamente el 10 de diciembre del 2006, el mandatario panista ordenó el despliegue del ejército en la Tierra Caliente michoacana, dando inicio a la famosa guerra contra el narcotráfico, estrategia que permitió el inicio de la incursión de elementos militares en acciones anticrimen. Después, en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, digamos que el esquema de seguridad fue prácticamente el mismo. La única diferencia fue que a finales de su administración se aprobó la Ley de Seguridad Interior, la cual avalaba la presencia del ejército en tareas de seguridad pública. Sin embargo, al ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte, no entró en vigor, por eso no impidió que el despliegue de los militares continuara en el país. Entonces, ¿qué cambia con López Obrador? Que la realidad o militarización que ha vivido el país por más de una década ya tiene un marco legal. Es decir, podemos irnos olvidando del lema abrazos no balazos, pues AMLO no solo sigue la misma estrategia de seguridad de Calderón, sino que logra cosas que ni el mismo panista pudo. Respecto al marco legal, este se dio gracias a la reforma constitucional con la que se creó la Guardia Nacional. En marzo de 2009 entró en vigor la reforma que señalaba que el presidente de la República podría disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria por un periodo de 5 años mientras la Guardia Nacional terminaba de ser creada y desplegada en territorio nacional. Por lo que ahora, por orden presidencial, los elementos del Ejército y de la Marina tendrán la facultad de intervenir y apoyar en funciones de seguridad pública. En otras palabras, las Fuerzas Armadas podrán ejecutar legalmente acciones que hasta el 10 de mayo eran competencia exclusiva de los policías. Y entre las facultades más destacadas que tendrán hay 6. Implementar estrategias y operativos para prevenir comisión de delitos y faltas administrativas, participar activamente en el resguardo y vigilancia de aduanas, zonas fronterizas, aeropuertos, carreteras federales, puntos migratorios, parques nacionales, instalaciones federales y medios de transporte, por mencionar algunos, aunque tendrán que actuar en coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal, naval y migratoria. También podrán realizar la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos. Asimismo, tiene la facultad de preservar lugares relacionados con crímenes y recolectar evidencia en estos, es decir, que por cuenta propia pueden intervenir en caso de un delito. Aparte, cooperarán con autoridades estatales y municipales en acciones encaminadas a preservar el orden público y restablecer la paz. Y por último, colaborarán a solicitud de las autoridades competentes con los servicios de protección civil en casos de calamidades, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales. Y es importante mencionar que no todo lo que hace la Guardia Nacional puede hacerlo el Ejército. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas no pueden llevar a cabo tareas como investigación para la prevención del delito ni realizar operaciones encubiertas. Ahora, para algunos expertos, esta nueva relación entre AMLO y el Ejército es inconsistente con el discurso que el mandatario llevó durante años y coinciden en que la insignia de abrazos no balazos ya no tiene mucho sentido. En las elecciones de 2012, López Obrador prometió regresar al Ejército a los cuarteles 6 meses después de ganar las elecciones. También dijo que se debía profesionalizar a los elementos civiles y que el Ejército estaba para defender la soberanía nacional y no para realizar labores policíacas. Incluso, miembros de su equipo sostenían que la militarización durante el gobierno de Calderón era un plan del gobierno federal para contener y amedrentar a la sociedad mexicana. Luego, en diciembre de 2016, AMLO repitió que al Ejército lo habían desgastado la lucha contra la inseguridad y la violencia. Mientras, en febrero de 2017 denunció que las Fuerzas Armadas habían matado niños y cometían violaciones a los derechos humanos en la llamada guerra contra el narco. Así, su discurso fue más o menos consistente hasta que ganó la elección en 2018, pero en noviembre de ese año hubo un cambio total.
Un mes antes de tomar protesta como presidente, López Obrador negó haber pedido el regreso de los militares a los cuarteles. ¿Por qué? Esa es una pregunta que muchos se han hecho, pero que nadie ha sabido responder. Por otro lado, existen miembros de Morena que antes afirmaban que la militarización del país no era la solución de los problemas de México, pero que ahora no dicen nada. Tal es el caso de Manuel Bartlett, actual director de la CFE. Entre marzo y abril de 2017, el entonces senador presentó una iniciativa de reforma constitucional para oponerse a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto, que básicamente implica exactamente lo que firmó AMLO. Asimismo, Mario Delgado, hoy coordinador de los diputados de Morena, en el pasado declaró que permitir la labor de los militares en materia de seguridad pública era anticonstitucional, además de que era una violación a los derechos humanos. O la senadora por Morena, Citlali Hernández, llegó a declarar que darle más poder al ejército sería la puerta a instaurar un fascismo en el país. Aparte, según el periodista David Marcial, durante los últimos 2 años el poder militar aumentó significativamente, asumiendo encargos tan diversos como la distribución de medicamentos, la vigilancia de ductos y combustible de Pemex, el reparto de libros de texto, el combate al sargazo, el traslado de dinero de programas sociales e incluso la concesión para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pero bueno, ¿qué opinan los expertos sobre el decreto que firmó el presidente? Aunque el despliegue militar que menciona el acuerdo está limitado por varios parámetros como ser extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario, de acuerdo con especialistas como Catalina Pérez Correa, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford e investigadora del CIDE, este decreto no evidencia nada de eso y por el contrario es un cheque en blanco y un fraude en la ley y en la práctica. En el mismo sentido, el colectivo Seguridad Sin Guerra considera que el acuerdo no incluye mecanismos de rendición de cuentas. ¿Y qué quiere decir esto? Según Daniel Vázquez, la supervisión y fiscalización de las tareas que realizarán los militares en seguridad pública recaerá en los órganos internos de control de las propias Fuerzas Armadas. Es decir, ellos mismos evaluarán si cumplen o no con las normas establecidas. Y esto, según el experto, no es lo más adecuado, pues si por algo se han caracterizado los órganos internos de control, tanto de la Sedena como de la Marina, es por ser omisos. De hecho, la mayoría de las graves violaciones a los derechos que ha resuelto la Corte Interamericana contra México tienen como elemento común la participación de las Fuerzas Armadas, según lo expuesto en diversas ocasiones el Centro PROD. Por otro lado, tanto Pérez Correa como Alejandro Hopp, otro experto en temas de seguridad, explican que el acuerdo no especifica las condiciones o contexto que obligan a echar mano de ella. Es decir, se supone que el motivo de esta intervención extraordinaria es para ayudar a que la Guardia Nacional termine de conformarse. Sin embargo, estos expertos explican que ni siquiera se conoce realmente en qué grado de avance se encuentra la conformación de esta institución. Además, según Daniel Vázquez, no tenemos elementos concretos para saber cómo se va a garantizar los derechos de los ciudadanos cuando se realice un operativo donde participen las Fuerzas Armadas. Por lo que, en resumen, el acuerdo firmado por el presidente López Obrador no acota ni regula la intervención militar y solo legaliza lo que ya ocurría, es decir, violaciones en derechos humanos, ejecuciones extraordinarias y un incremento en la violencia. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle manita arriba, ayudarnos a compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos todos los días. También te invito a que acá abajo en los comentarios me cuentes si tú estás a favor o en contra de que el ejército continúe en las calles y de que no regrese a los cuarteles como se había prometido en campaña. Y si quieres que hablemos de algún tema en específico en los videos, también cuéntanos acá abajo en los comentarios. Por ejemplo, no sé, de que el poder que se le ha otorgado al ejército durante este gobierno, pues ahí escríbenos tus sugerencias. Muchas gracias por ver este video, te esperamos acá en el siguiente. Recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales como Mientras Tanto en México, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, y puedes ver también las noticias que suceden todos los días en mientrastantoenmexico.mx.